Mi nombre es Roselia Celaya Ríos, soy del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, estoy en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. La actividad que vamos a presentar en este video será que expliquemos en una máquina eléctrica las leyes que rigen su funcionamiento. A continuación, pues va a hacer la explicación. Para empezar nuestro video hay que tener muy en claro qué es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía cinética en otra o bien en energía potencial, pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento de un campo magnético. Entonces, las máquinas eléctricas están conformadas por los generadores que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, los motores que transforman la energía eléctrica en mecánica haciendo girar un eje de motor. Se puede clasificar en motor de corriente continua o motor de corriente alterna. Transformadores o convertidores conservan la forma de energía pero transforman sus características. Un transformador es una máquina estática capaz de cambiar los valores de tensión y de corrientes alternas. Está formado por un núcleo de materia sensible al campo magnético, con un devanado primario conectado a un generador y un devanado secundario conectado a una carga. La relación entre el número de espiras determinan la relación entre los voltajes y la corriente de los devanados. Circuitos de las máquinas eléctricas. Una máquina eléctrica tiene un circuito magnético y dos circuitos eléctricos, porque al ser recorridos por una corriente eléctrica producen las amperivueltas necesarias para crear el flujo establecido en el conjunto de las máquinas. En las máquinas rotativas hay una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. Normalmente el rotor gira en el interior del estator. Al espacio que el aire existe entre ambos se le denomina entrehierro. Los motores y generadores eléctricos son el ejemplo más simple de una máquina rotativa. La ley de Faraday nos dice que aparece un voltaje inducido en un alambre debido al cambio del flujo magnético derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Si un flujo magnético atraviesa una espira o bobina de material conductor, se induce un voltaje proporcional a la velocidad del cambio del flujo. La ley de Biot-Savart con relación a los motores eléctricos nos dice que una espira por la que pasa la corriente se transforma en un electroimán. Si tenemos esa espira en el interior de un campo magnético, los polos iguales sufrirán repulsión y los polos distintos se atraerán. Este es el principio de los motores eléctricos. Para mantener la espira girando cada media vuelta hay que cambiar los polos magnéticos, cosa que se hace mediante la misma delga que tienen a las dínamos. De hecho, un motor de corriente continua y un dínamo son idénticos y pueden funcionar con cualquiera de las dos maneras. Cuando las bobinas giratorias van a alcanzar la posición de equilibrio, cambia la delga por la que entra la corriente y así se convierten los polos magnéticos. Se instalan varias bobinas y varias delgas forman un colector para mejor rendimiento. La ley de Gauss, dicho matemático, determinó que esta ley es la relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada. Esta ley se conoce como la ley de Gauss. Los materiales conductores conducen o transportan
carga eléctrica, el conductor sumergido en un componente eléctrico se comporta de manera de que el potencial sea uniforme en todo el conductor, y para lograr esto se induce cargas eléctricas en el interior de los electrodos. La intensidad de campo debe ser nula, si no fuera así no sería equipotencial. La ley de Ampère nos dice que el campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica que constituye su fuente, de la misma forma que el campo eléctrico en el espacio alrededor de una carga es proporcional a esa carga que constituye esa fuente. La ley de Ampère establece que para cualquier trayecto de un cruce cerrado, la suma de los elementos de la longitud multiplicada por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Potencial magnético, corriente en desplazamiento. El transporte de energía a larga distancia tiene una pérdida proporcionales al cuadrado de la corriente. En la práctica se eleva el voltaje para que se disminuya la corriente y por lo tanto las pérdidas, líneas de alta tensión, transformador, elevador. Antes de que la distribución llegue a hogares, oficinas o fábricas, los transformadores vuelven a bajar el nivel de tensión, transformando reductor en los centros de transformación. Y así es como terminamos nuestra explicación, y espero les sirva de mucho. Muchas gracias.